Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia, al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de segunda carta a Corintios, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 18. La segunda carta a Corintios 4, 1 hasta 18. Leamos juntos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos juntos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Te pedimos en este momento que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar y sentir tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En la escritura de hoy, Pablo hace una declaración. Eso es, no desmayamos. Eso lo vemos en el comienzo de la escritura de hoy, en el verso 1, y también hacia el final de la escritura, en el verso 16.
Lo que eso significa es que el punto principal del sermón de hoy se tratará sobre no desmayar. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es no desmayar? La palabra griega para desmayar es compuesta de dos palabras, en, que significa dentro, y kakos, que significa malo. Estas palabras juntas, malo por dentro. Dentro se refiere a tu sentimiento interno, entonces malo por dentro es sentirse mal. Así que no desmayamos en el verso 1 significa que Pablo y sus compañeros no se sienten mal. Ahora, esto implica que les pasó algo que podría hacerlos sentir mal internamente. En otras palabras, ellos estaban en una situación en la que les podría hacer sentir desanimados, desmotivados, ansiosos y asustados. ¿Me entiendes? Eso lo vemos claramente en los versos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Que estaban atribulados en todo, en apuros, perseguidos y derribados. Eso significa que están pasando por muchas dificultades y están en situaciones que causan ansiedad y preocupaciones. ¿Qué les está pasando a Pablo y a sus compañeros? ¿Por qué están atribulados, perplejos, perseguidos y derribados? Esto es debido al ministerio. Pero no cualquier ministerio, sino nos dice en el verso 1 que es debido a este ministerio, refiriendo a un ministerio en particular. Entonces, ¿qué es este ministerio? Pablo ya nos ha dicho en el capítulo anterior, ese es capítulo 3, lo que es eso. Allí ha comparado dos ministerios diferentes. Primero, habla sobre el ministerio de Moisés o la ley, que se describe como el ministerio de condenación y muerte. Porque lo que hacía la ley es darnos cuenta que somos pecadores. Y la paga del pecado, ya sabemos, la Escritura nos dice en la muerte. Romanos 6:23. Pero el ministerio que Pablo está hablando aquí es el ministerio de justificación y salvación que nos da la vida eterna. Es el ministerio de Jesucristo, el ministerio del Evangelio. Si el ministerio antiguo, la ley de Moisés, era necesario para que nos demos cuenta de cuál era el problema, el nuevo ministerio, el Evangelio de Jesucristo, nos da la solución a nuestro problema. Eso significa que Pablo y sus compañeros están pasando por muchas dificultades por causa del ministerio del Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema con el ministerio del Evangelio? ¿Por qué les persiguen? Están siendo perseguidos por ser muy firmes y tercos, que se niegan a cambiar nada del Evangelio. El verso 2. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí es que no quieren hacer ningún cambio en la palabra de Dios y torcer el Evangelio. Y debido a eso, mucha gente los odiaba y así fueron perseguidos. Te voy a dar un par de ejemplos. Primero, Pablo y sus compañeros eran odiados por los gentiles. Muchos de los gentiles no tenían ningún problema en aceptar a Jesús como uno de los dioses que ya tenían y como uno de los muchos caminos de salvación.
Pero por supuesto, Pablo no estaba de acuerdo con eso y proclamó la exclusividad de la fe en Jesucristo, que solo hay un Dios y que todos los otros hechos por manos humanas no eran dioses verdaderos en absoluto. También que no hay ninguna otra manera de salvación excepto por medio del Evangelio de Jesucristo. Y esto hizo enojar a mucha gente. Y eso es lo que vemos en Hechos 19, la revuelta en Éfeso. También ellos fueron perseguidos por los cristianos judíos, como los judaizantes. Ellos dijeron que sí, necesitaban creer en Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvos, sí, pero argumentaron que también necesitaban convertirse en judío. Eso significaba que tenían que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés para obtener la salvación. Y esto le enojó muchísimo a Pablo, que les dijo en Gálatas: si alguno de nosotros o un ángel del cielo te predica un evangelio distinto del que te hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y eso lo dice 2 veces. Así que vemos que Pablo se negó a hacer ningún cambio y torcer el evangelio y la palabra de Dios. Y es por eso que tanta gente, los no cristianos como los cristianos, lo odiaban. Y esto no debería sorprendernos porque el evangelio es ofensivo a muchas personas aún hoy. Piénsalo. ¿Qué es lo que ofende a la gente tanto acerca del evangelio hoy en día? No es que proclamamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías que vino a salvar al mundo y que pueden ser salvos si creen en Cristo. Pero lo que ofende a la gente es la palabra solo, la exclusividad del Evangelio, que decimos que no hay ninguna otra manera, ni ninguna otra verdad, ni ninguna otra religión mediante el cual pueden ser salvos, sino solo en Jesucristo pueden ser salvos. Eso es lo que les ofende. Ahora, ¿por qué no pueden ser Pablo y sus compañeros un poco flexibles y cambiarlo un poquito? ¿Por qué no? Vemos en el verso 2. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Eso significa que ya no será la verdad si haces un pequeño cambio. Es porque si alguien te cuenta algo que es 99% cierto, eso significa que lo que te ha dicho no es la verdad. Porque la verdad, por definición, tiene que ser 100% cierto. Es por eso que Pablo dice en Gálatas que un evangelio que es diferente no es un evangelio en absoluto. Y aquí nos invitan a usar nuestra conciencia humana. Como te ha dicho la semana pasada, la conciencia, eso es la capacidad de discernir el bien del mal. Saber y hacer lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto que debemos hacer como humanos delante de Dios? Pablo nos está diciendo que como humanos no deberíamos cambiar la verdad de Dios, sino aceptarlo tal y como es. Es porque no tenemos la autoridad de hacerlo. Y es por eso nos dice esto en el verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Aquí nos dice una vez más que Pablo y sus compañeros, ellos no tienen la autoridad de cambiarlo porque el evangelio no es de ellos, sino es sobre Jesucristo quien es el Señor. Y también nos dice, sí, es cierto que ellos son sus siervos que fueron enviados para servirles, porque el ministerio es un servicio, pero deja bien claro que ellos fueron enviados, ¿por quién? Por Jesús. Eso es por causa de Jesús, para hacer su voluntad aquí en la tierra. Y esta es la razón por qué están pasando por muchas dificultades y están en situaciones que causan ansiedad y preocupaciones. Ahora, eso suena horrible. Pablo y sus amigos deben odiar su trabajo, ¿no? ¿Qué te parece? En realidad, es todo lo contrario. Vemos el verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia. Pablo dice que es la misericordia de Dios que tiene este ministerio. Eso es que se sienten afortunados por tener esta oportunidad. ¿Por qué? Echemos un vistazo al verso 7, que es el paralelo al verso 1. El verso 7. Pero tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro. La frase tener ese ministerio en el verso 1 se sustituye por la frase tener ese tesoro aquí en el verso 7. Así que para Pablo el ministerio del evangelio es como un tesoro, algo tan importante y valioso. Ahora, aquí podemos ver cómo se siente Pablo por tener esta oportunidad de predicar el evangelio. Sigamos leyendo el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos del barro. Pablo dice que ellos son vasos del barro. Creo que eso significa dos cosas. Primero, los vasos del barro eran frágiles. Así que eso significa que él no era lo suficiente fuerte, sino que estaba muy débil para proteger y hacer el ministerio del evangelio. Que va a haber muchas tentaciones y sufrir muchos ataques. Y ya sabían que ese ministerio no iba a ser fácil. También los vasos del barro no eran valiosos, sino muy baratos. Así que también sabía Pablo que él no era digno de predicar el evangelio de Jesucristo que era tan precioso e importante. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué le dijeron que sí y aceptaron este trabajo, este ministerio? Como ya hemos visto, no porque pensaron que iba a ser fácil. Ya sabían que este ministerio iba a ofender a muchas personas. Tampoco lo hizo porque creían que ellos eran suficientemente buenos y fuertes para predicar el evangelio. Yo creo que la respuesta es simple. Está en el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ellos aceptaron este ministerio y se decidieron hablar sobre Jesús y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque creían. Ahora, ¿qué es lo que creían? Creían en la resurrección. Y porque realmente creían en la resurrección, no podían dejar de hablar sobre Jesús y predicar el evangelio. La resurrección era demasiado importante para ellos. Y sabían que el Señor los ha llamado para compartir esta noticia con los demás. El verso 14.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo y sus compañeros sabían que el Evangelio de Jesucristo podrían darles vida eterna en la resurrección si creen en Jesucristo a través del Evangelio. Es por eso, no podían dejar de hablar sobre Jesús y lo que era hecho para salvarnos en la cruz, su muerte para perdonarnos de todos nuestros pecados y su resurrección para darnos la vida eterna. Aunque eran plenamente conscientes de que podrían ser perseguidos por predicar el Evangelio, que el ministerio del Evangelio podría causarles muchos problemas y muchas dificultades, lo hicieron de todos modos, porque realmente creían en la resurrección. Probablemente pensaron, ¿qué es lo peor que puede pasar? En el verso 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Que pueden estar atribulados, pero ya sabían que no serán angustiados. Sí, pueden estar perplejos, pero no desesperados, eso es, sin esperanza. Sí, perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Yo no creo que eso significa que sí, habrán sufrimiento y serán perseguidos, pero no quitarán sus vidas y no llegarán hasta el punto de la muerte. Te digo eso porque ya sabemos lo que ha sucedido a Pablo, que a Pablo lo mataron por predicar el Evangelio. Y ellos ya sabían que eso les podía pasar. Porque vemos en el verso 11, nos dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Así que ya sabían. Entonces, lo que Pablo quiso decir aquí es que ellos podrían ser perseguidos o peor aún asesinados, pero nunca podrán llegar a destruir sus almas. Es lo mismo que ha dicho Jesús a los discípulos y los cristianos. En Mateo 10:28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dicho esto, ya sabían que habrán tribulaciones y dificultades en el ministerio, pero también sabían muy bien que no van a durar siempre, sino las tribulaciones son momentáneas comparado con la eternidad. Y esta fue la razón por la que no desmayaron, a pesar de todos sus problemas y dificultades. No era gran cosa para ellos, porque realmente creían que ellos serán resucitados. Hoy me gustaría terminar el sermón con este verso. Proclamemos juntos el verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
nuestro hombre exterior, eso es nuestros cuerpos físicos, se deterioran días tras días. Pero el interior, eso es nuestras almas, se renuevan día tras día. Eso lo dice porque cada día estaremos más y más cerca de la resurrección y la vida eterna. Hermanos y hermanas, tienes mucho miedo, tienes problemas, estás sufriendo, estás enfermo, estás ansioso. Haga esta pregunta: que si creo que un día voy a ser resucitado y viviré eternamente en el cielo. Que todo lo que me está pasando aquí en la tierra es solo temporal. ¿Te lo crees? Tenga fe. Crea en la resurrección. Si recuerdas eso, tus problemas aquí en la tierra parecerán pequeños e insignificantes. Recordemos que un día viviremos eternamente con Dios en el cielo. No desmayemos y vivamos el resto de nuestras vidas aquí en la tierra para Jesús, haciendo la voluntad de Dios. Y prediquemos el Evangelio a todos los demás. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros y por darnos tus palabras esta mañana. Danos fe y abra nuestros ojos para que podamos ver no solo lo que está pasando aquí, ahora, sino para que podamos ver lo que va a venir en el futuro. Que un día seremos resucitados y viviremos contigo para siempre en el cielo. Te damos todas las gracias y alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu terminó, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Gracias, Señor, por esta mañana que nos diste la oportunidad a adorarte, Señor. Llene nuestros corazones con tu presencia. Ayúdanos a recordar que seremos resucitados, que todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que está pasando aquí ahora, desaparecerán y estaremos contigo en el cielo. En eternidad. Te damos gracias por esa esperanza. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga, tenga una buena semana y te vemos el próximo domingo. Adiós.